Un programa especial como para debatir, profundizar, aprender. Le pedimos que preste atención porque nos va a acompañar un filósofo de los mejores que hay en la República Argentina, de los que más ayudan a ver el presente, a proyectar el futuro, que es Rubén Dri. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, un maestro. Un maestro, Rubén, un maestro. ¿no? Véanlo el programa, síganlo, quédense. Venías pensando en algunas cosas vinculadas con América Latina, ¿no? Sí, sí. Mirá, después del último programa, que hablamos de Brasil, de Ecuador, lo escucho a José Miguel Insulza, el secretario de la OEA, secretario general de la OEA, chileno. Te voy a ser sincero, nunca me gustó. Tipo de la concertación socialista, nunca me gustó. Volver a hablar de que no estaba superado el miedo que tenemos que tener en América Latina hacia los militares. Por un lado es cierto. Hay un poquito de chantaje. ¿Sabes en la trampa que no quiero caer? En que nos asusten con los militares para no profundizar la democracia, en lo social. Claro, el miedo ¿no? inmoviliza. Claro, que te digan, ¿sabes por qué? Porque la trampa que tiene esto es creer que la democracia es ausencia de dictadura. Y la democracia es igualdad social, no es ausencia de dictadura. Entonces que te digan, cuidado que vienen los militares, miren lo de Ecuador, tengan cuidado, miren que en Brasil no se ganó tan fácil, miren que en la Argentina, miren que... y entonces cuando vos tenés que tomar una medida social, no la tomás porque tenés que congraciarte con el poder, no ser demasiado audaz para que no vengan los militares. Esa es en la trampa que ya caímos más de una vez y que no tenemos que volver a caer. Pues sabes que la OEA ha restringido, y creo que ahí está el lazo, ¿no?, su influencia a los sectores de poder concentrado, mientras que el UNASUR encarna la democracia más genuina del sur del continente. Yo creo que hay un poco de resentimiento, ¿no? Porque lo que antes se discutía en la OEA, ahora se discute sin los patrones, digamos, en el ¿no? UNASUR. En el UNASUR. Y hay causas que son muy argentinas, muy del sur, pero que han sido tomadas por el conjunto de América Latina. El tema Malvinas sigue latente en el corazón del pueblo argentino. Y es que es así, porque Malvinas es un territorio de ultramar que figura que está reconocido en la Constitución de la Unión Europea, después del Tratado de Lisboa, en lo que debió haber sido su constitución. Por lo tanto, le tiene que contestar toda América Latina. A un reclamo continental que hacen los europeos, claro, le tiene que contestar en un momento donde ni Europa está tan bien como estaba, y donde América Latina está mucho mejor que como estaba. Entonces, a la legitimidad de ese reclamo ahora hay que sumarle poder, y para eso hay que, digamos, para poder sentar a los británicos, hay que mejorar el comercio, mejorar la confiabilidad, mejorar la situación económica global, mejorar nuestra presencia en los foros internacionales. Es decir, no alcanza solo con que el reclamo es legítimo, hay que construir poder para obligarlos a hacer lo que el derecho internacional les dice a los británicos que tienen que hacer. Y el reclamo argentino por Malvinas y el reclamo sudamericano por Malvinas no es antojadizo. Es una zona geoestratégica muy potente, un paso de mares, y al mismo tiempo un lugar en el cual hay recursos no renovables que pertenecen a los pueblos que están vinculados con el continente y ostensiblemente no a una potencia que está a miles de kilómetros de distancia. Bueno, es así, tenés bases militares en Colombia, la cuarta flota que vuelve a patrullar el Atlántico y estos ejercicios en el Atlántico Sur. Todo eso tiene nombre y apellido, el petróleo. La defensa de la soberanía parece hilvanada con la democracia popular, por eso tal vez Insulza está tan preocupado. Sí, porque hay, ¿no?, gobiernos que, a diferencia de otras épocas que eran consistentes con ese poder internacional, hoy son contestatarios a estos poderes del mundo, ¿no? El sentido profundo de la democracia tal vez pueda ser analizado desde una perspectiva histórica en el bloque que viene, la entrevista con Rubén Dri. ¿Por qué decimos esto en la actualidad? Pero ¿de dónde viene toda esa narración?
Rubén Dri tiene una trayectoria profunda y al mismo tiempo apasionante. Por un lado, es uno de los generadores del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, pero también es el filósofo que más profundamente ha indagado el pensamiento de Hegel y al mismo tiempo es hoy un militante de fondo de las causas populares argentinas. Creo que son muchos motivos que nos llevan a invitar a Rubén Dri, ¿no, Carlos? Ahora, se me ocurrió una cosa, y si para empezar, para la gente, porque yo creo que hay mucha gente joven que escucha qué es el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, pero no sé si sabe sintéticamente qué es. ¿Usted podría, Rubén, decirnos? Sintéticamente el movimiento fue un grupo de sacerdotes, éramos unos 300 sacerdotes, que en fines de la década del 60, principios de la década del 70, digamos así, redescubrimos las bases liberadoras del cristianismo y a su vez ese concepto de liberación nos llevaba a que el mensaje cristiano, el mensaje evangélico no podía ser un mensaje para la salvación del alma, como si el alma estuviese separada del cuerpo, sino que significaba la liberación del ser humano. Pero como el ser humano a su vez es un ser social, político, significaba insertarse plenamente en el proceso social y político con un sentido de liberación. Digamos, haber recuperado realmente esa concepción que está en la raíz propiamente del cristianismo, nos llevó a agruparnos y a volcar absolutamente todo lo que nosotros representábamos socialmente, volcarlos completamente por la causa popular, para la liberación. Ahora, ¿y eso cómo se traslada? Después de todo lo que pasó desde ese momento fundacional a hoy, ¿cómo se traslada esa misma actitud a esta realidad? Bueno, el movimiento, naturalmente, como todos los movimientos, tienen una historia. En un momento determinado, formalmente eso termina. Termina, de hecho, con la gran represión, con la dictadura militar, etcétera, como otras agrupaciones. Pero la semilla que se sembró, eso no solo no ha terminado, ha germinado de distintas maneras, ¿no? Hoy germina en los movimientos populares, ¿no? Hay una cantidad de compañeros, compañeras, etcétera, que a partir de esa concepción del cristianismo que la han hecho carne, militan hoy en el movimiento popular. Rubén, ¿por qué Cristo y por qué Hegel? Cristo, en realidad, porque es el fundamento del cristianismo. Es decir, cuando digo Cristo, digo Jesús de Nazaret, que pasa a ser el Cristo, como el Che Guevara, que pasa a ser el Che. Él pasa a ser el Che a partir de su práctica, ¿no es cierto? Y cuando digo el Che estoy diciendo todo un proyecto, ¿no es cierto? Cuando digo el Cristo estoy diciendo todo un proyecto que es el proyecto de Jesús de Nazaret. Y Hegel, porque Hegel es el que a mí me permite penetrar propiamente en la práctica y en el proyecto de Jesús. Práctica y proyecto que necesariamente es dialéctico. Es Hegel el que me abre el camino y el que me muestra que realmente la realización del sujeto tanto individual como el sujeto colectivo es un círculo. Nunca comienza porque ya siempre ha comenzado y por eso la narración, por ejemplo, que hace Marco, me refiero al Evangelio de Marco, dice, comenzó en Galilea, se desarrolla, muere, lo matan a Jesús, hay que volver a Galilea, hay que volver a la fuente. Para aquellos que polemizan con este tipo de planteo, en esta narración, ¿hay lugar para una creencia en una vida ultraterrena? Sí, hay lugar, hay lugar, siempre que no se sacrifique esta vida por la vida ultraterrena. Está clarísimo. Rubén, te invitamos a ver un video más actual, como un personaje mucho más actual que los que venimos mencionando, a ver qué reflexión te merece. Vamos con Jorge Lanata.
Leo en un reportaje que el presidente de los medios estatales, ¿cómo es que se llama este que es director de cine? Tristan Bauer. Tristan Bauer, está filmando un documental sobre el Che. ¿Sabes cómo se llama? El hombre nuevo. Por favor, no empecemos otra vez con esta pelotudez setentista del hombre nuevo, que en el fondo es una idea de la Biblia, que al Che le habrá llegado por su mamá católica, me imagino, pero es una idea bien católica la del hombre nuevo. El hombre nuevo se redime por la fe, etcétera, etcétera. No existe el hombre nuevo, tenemos el hombre que tenemos, no hay un hombre nuevo. ¿Mm? Bueno, dice que el hombre nuevo es una idea católica. En realidad, si se entiende por católico, la iglesia estructural, proyecto de la jerarquía eclesiástica, esto no es cierto. Ahora, si en cambio se dice el hombre nuevo sí es una idea del cristianismo en su raíz liberadora, sí estoy de acuerdo. De hecho, Pablo de Tarso en su primer momento, entusiasmado por el proyecto de Jesús, le dice precisamente a los Gálatas: déjense de joder con la ley judía y la ley romana, porque Cristo nos ha liberado. Es decir, el hombre es un ser absolutamente libre. Bueno, ese ser absolutamente libre es el hombre nuevo. Ahora, esto es una gran utopía. El hombre nuevo es una gran utopía, pero no es un utopismo. La utopía viene a ser aquello que nos atrae, que nos abre el camino, que nos abre la cancha para que realicemos proyectos transformadores. Claro, porque aunque no lo consigamos nos ayuda a mejorar el presente. Absolutamente. Pero además el ser humano es un ser histórico. Lo histórico se transforma. Entonces cuando me dice este es el hombre que tenemos, simplemente estamos en una actitud esencialista, inmovilista, conservadora completamente. No, el hombre como ser histórico se transforma, es capaz de transformaciones. Cuando hablamos de hombre nuevo, estamos hablando precisamente de un horizonte de realización. Lo que pasa es que eso hay que llenarlo con proyectos concretos. Ahora, a mí me ha pasado en estas últimas polémicas el tema del matrimonio de las personas del mismo sexo y otras cosas, ¿no? De decir así ligeramente la posición de la iglesia. Y me ha pasado con gente muy humilde que dice: no, cuidado, no me digan, porque yo también me siento parte de la iglesia, pero no de la iglesia de la cúpula de la iglesia, no de Bergoglio, no del Papa, ni mucho menos de este Papa. ¿Cómo explica esto que está tan profundamente arraigado de la gente creyente, tan humilde y tan al mismo tiempo progresista, trabajadora, en la Argentina y en toda América Latina, ¿no? Claro, ahí yo creo, ese es un aspecto sumamente importante, ¿no? Hay que distinguir lo que es la iglesia como asamblea, la iglesia como comunidad o como asamblea, y lo que es la institución iglesia, ¿no? De hecho, en la historia de la iglesia hay dos momentos que son fundamentales para poder entender esto, ¿no? Después que lo asesinan a Jesús, digamos, la muerte de Jesús es un asesinato político, ¿no es cierto?, que lo hace el Imperio Romano. El movimiento que Jesús había construido se dispersa completamente, desaparece, ¿no? Y después de un tiempo comienza una recuperación, todo un proceso de recuperación.